¿En Chile está mi mouse? A ver si me puedes quitar para sacar más cosillas de estas. Está en la bolsa de más grande de la gente. Tiene como una parte escondida. Sí. Todos esperando al profesor Gutiérrez. Nuestro ciclo de charlas 2020. El día de hoy presentamos la charla titulada Manejo odontológico de pacientes hemofílicos y va a ser dictada por el doctor Guillermo Ávila. Él es cirujano dentista de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en estomatología, asesor del área bucodental de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana y odontólogo del programa El Médico en tu Casa. Además, es conferencista internacional en el Consejo Odontológico del Paciente con Hemofilia. Con respecto a las preguntas, se indica dejarlas en el chat y estas van a ser contestadas al final de la presentación. Además, solicitamos que mantengan sus micrófonos apagados. Les doy las palabras al doctor. Hola, ahí me escuchan? Sí, sí lo escuchamos, doctor. Hola, entonces, ¿podemos comenzar? Sí. Hola, pues muchas gracias por haberme invitado para dar esta conferencia. Voy a tratar de ser lo más claro que pueda. Y bueno, vamos a compartir la pantalla. Es aquí. Esta conferencia. Voy a tratar de ser... quiero saber si ya claro que se ve la presentación. ¿Me escuchan? Sí, se ve perfecto. Ok, pues vamos a iniciar. Esta plática o esta conferencia es la que normalmente yo uso de entrenamiento para todos los dentistas que quieren adentrarse dentro de este mundo que es la hemofilia, para tener el conocimiento de la atención del paciente con
con hemofilia. Normalmente en México se imparte una vez cada 2 años en promedio. Pues bueno, vamos a comenzar. Solo que no la veo bien. A ver, no sé cómo minimizar aquí. Listo. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es la hemofilia? Primero que nada debemos de saber que es una enfermedad de origen genético. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos este conocimiento? Muchas personas siempre le tienen miedo a la hemofilia porque piensan que es una enfermedad que se puede llegar a contagiar. Al ser una enfermedad de origen genético, esta es una enfermedad que no se contagia, actualmente no tiene cura y no tiene, y no mata al paciente. Ajá. El paciente puede morir desangrado a consecuencia de la hemofilia, pero actualmente con los tratamientos que ya existen es más fácil y tiene más posibilidades el paciente de morir de otra enfermedad, de otra situación, que a consecuencia de la... Bueno, vamos a ver que esta es una enfermedad que es recesiva y está ligada al cromosoma X. Esto quiere decir que la mujer es portadora y en la mayoría de los casos el hombre la padece. O sea que el 99% de los pacientes con hemofilia siempre van a ser hombres. Su principal manifestación va a ser el sangrado de diferentes maneras. La mayoría de estos sangrados van a ser de una manera interna y van a depender de la cantidad del factor 8 o factor 9 que se encuentran circulando dentro del plasma y que se encuentran en sangre. Estos sangrados la mayoría de las veces van a ser secundarios o posteriores a un traumatismo. Y bueno, la hemofilia se va a clasificar de acuerdo a su tipo. Vamos a encontrar que hay 3 tipos principales de hemofilia. Primero va a ser la hemofilia tipo A, o que es la más común de todas. Va a caracterizar por tener una deficiencia del factor 8. Luego encontramos la tipo B, o que en algunos libros la vamos a encontrar como enfermedad de Christmas. Esto se refiere a la Navidad, pero no tanto a la Navidad, sino que el primer paciente diagnosticado con este tipo de hemofilia llevaba este apellido y tiene la característica de tener una deficiencia del factor 9. Y por último vamos a encontrar la del factor 11, que es la menos común de todas. También es importante que la enfermedad de von Willebrand, que aunque no es una hemofilia como tal, estos pacientes siempre van a estar en contacto con el paciente con hemofilia. En la mayoría de las asociaciones de hemofilia a nivel mundial, siempre vamos a encontrar que se unen los pacientes de von Willebrand. Y bueno, estadísticamente vamos a encontrar que el 85% de los pacientes van a tener hemofilia tipo A, un 14% aproximadamente va a ser el tipo. Pero, ¿qué es la enfermedad de von Willebrand? Aquí agregué esta diapositiva. Es importante saber diferenciarla entre la hemofilia y diferenciar las características del von Willebrand. Bueno, el von Willebrand va a ser una enfermedad que, igual que la hemofilia, va a ocasionar sangrados, pero esta se va a caracterizar por afectar el factor del mismo nombre, el factor de von Willebrand. Esta va, a diferencia de la hemofilia, va a afectar a un porcentaje del 1% de la población mundial. A diferencia de la hemofilia, el von Willebrand puede afectar por igual a hombres y mujeres. De hecho, estadísticamente está comprobado que hay más mujeres con enfermedad de Willebrand que hombres. Al igual que la hemofilia va a llevar y también se puede utilizar algo que se llama desmopresina, el cual es una hormona que se utiliza por inhalación, la cual provoca que en el cuerpo se libere una mayor cantidad de von Willebrand, del factor
ausente y que esté circulando en sangre. En todos los tipos de hemofilia y en el von Willebrand, la característica va a ser que la sangre tarda más tiempo en coagular y la hemorragia tarda más tiempo en detenerse. Muchas veces pensamos que al escuchar la palabra hemofilia significa que un paciente se va a desangrar o va a perder una gran cantidad de sangre por algún tipo de herida o de traumatismo. Lo que realmente sucede es que tarda mucho más en detenerse. El paciente con hemofilia no va a sangrar más rápido, únicamente la coagulación se va a ver afectada y por lo tanto el sangrado va a ser más prolongado. Ok, una vez que tenemos la clasificación del tipo de hemofilia A, B, C, o von Willebrand, lo vamos a encontrar en leve, moderada y severa. Los pacientes que corresponden a la a la clasificación leve o moderada, estos pacientes la mayoría de las veces ni siquiera se enteran de que son hemofílicos, sobre todo los pacientes leves. Se van dando cuenta cuando sufren algún accidente, cuando presentan algún tipo de cirugía, cuando les hacen algún tratamiento o algún tipo de cirugía dental o bucal, es cuando muchas veces descubren que ellos son portadores o son pacientes con hemofilia. E igual en la moderada, algunos sí lo saben, otros no. Y los que tienen hemofilia severa, la mayoría de los pacientes ya lo van a saber. Esta clasificación se va a ir dando por los valores del factor faltante en sangre. Estamos hablando de que un paciente con hemofilia severa va a tener un porcentaje de factor 8 o factor 9 por debajo del 1% del valor normal. Una persona sin hemofilia se considera en un estado de salvopatías con un porcentaje promedio de un 70 hasta un 100% de niveles de los factores en sangre, que realmente no podría haber un 100% de niveles de factores en sangre porque causaría una situación en la cual podrían presentar una coagulación acelerada o riesgo de trombos. Las características principales de la hemofilia severa va a ser que pueden llegar a presentar un sangrado espontáneo. ¿Esto por qué es importante para nosotros? Porque el paciente con hemofilia, alguna vez también se les llamaron pacientes de cristal. Esto porque pueden llegar a presentar sangrados por motivos muchas veces que se desconocen. O sea, muchas veces el paciente no entiende qué fue lo que le causó el sangrado o resulta que el sangrado fue porque apoyó mal, porque tuvo una presión sobre algún músculo, sobre alguna articulación que causó algún tipo de lesión o lo lastimó. En el caso del tratamiento dental puede ser porque el paciente estaba caliente adentro del consultorio, había una temperatura caliente o con calor, salió a la calle y le dio el frío. Entonces, el cambio de temperatura provocó una vasodilatación o una vasoconstricción, la cual rompió algún vaso sanguíneo. Esto puede ser en cualquier parte del cuerpo y de ahí se inició un sangrado. La mayoría de los sangrados van a ser de manera provocada. Es encontrar el sangrado espontáneo. Realmente un sangrado espontáneo, o sea, que haya iniciado el sangrado sin motivo, no se da. Es provocado, pero muchas veces no se encuentra qué fue lo que provocó. Estos sangrados principalmente se van a dar en arterias, músculos y tejidos blandos, incluidos los de la cavidad bucal, la articulación temporomandibular. Sus características principales para que nosotros podamos identificar que es un sangrado, no siempre se va a ver, o sea, el sangrado no va a ser en la mayoría de las veces externo, no va a empezar a gotear de la articulación o de la mucosa, no va a empezar a sangrar de la encía. Estos sangrados como característica van a presentar que un dolor, una inflamación de la zona en la que se encuentra el sangrado interno, va a haber un aumento de la temperatura en la zona en la que se encuentra el sangrado. Y otra característica es que esa sangre va a empezar a migrar la mayoría de las veces por los espacios aponeuróticos o por los espacios intramusculares hasta buscar un lugar donde se pueda acumular.
La mayoría de las veces esta sangre se va a acumular en los espacios articulares, ocupando y desplazando el líquido sinovial. Esto mismo puede ocurrir en la articulación temporomandibular, donde un sangrado que esté cerca de la articulación, la sangre va a buscar el espacio y va a migrar hacia la articulación temporal, y esto sí lo podemos provocar nosotros en el consultorio dental. Estos sangrados, de no ser tratados oportunamente o preventivamente, van a causar un daño permanente el proceso de la sangre. La sangre va a tener que ser eliminada de esa zona donde está ocupando un espacio, y ocurre un proceso muy similar al que ocurre en la periodontitis, donde en la periodontitis se sabe que el mismo cuerpo es quien destruye el hueso alveolar. El hueso realmente no es como tal destruido por las bacterias, sino el proceso inflamatorio, al defenderse de la infección periodontal, es el que reabsorbe este hueso. Lo mismo sucede con la sangre, es un proceso muy similar en el cual queda acumulada la sangre, y al cuerpo, al eliminar esa sangre que quedó ya, pues se puede decir que necrosada, atrapada en los diferentes espacios, causa un daño a las estructuras aledañas, principalmente a las estructuras óseas, que es donde Bueno, el diagnóstico. ¿Cómo vamos a saber que un paciente tiene hemofilia? El diagnóstico principal se va a hacer por pruebas de sangre. Se van a hacer análisis de sangre y, bueno, van a medir los tiempos de coagulación, los cuales se van a ver alargados. También vamos a encontrar un antecedente familiar. Como les había comentado que es de manera hereditaria, la mayoría de los pacientes con hemofilia van a tener un antecedente familiar de algún pariente del lado materno, un tío materno, el abuelo materno, que es quienes pueden presentar esta deficiencia del factor. Normalmente la mayoría de los pacientes, sobre todo los de hemofilia severa, se va a llevar el diagnóstico durante el primer año de vida. Esto se da porque los pacientes empiezan a gatear, empiezan a jugar, a caminar los niños, y entonces empiezan a aparecer hematomas, empiezan a presentar sangrados nasales, sangrados bucales, y es cuando se da el diagnóstico. Es muy difícil que nos llegue a nosotros un paciente adulto a la consulta y que no sepa que tiene una hemofilia severa. Y bueno, cada tipo de hemofilia se va a diagnosticar de acuerdo al nivel de cantidad de factor que exista en sangre específico. Normalmente es la hemofilia tipo A o la hemofilia tipo B. En los estudios de laboratorio, bueno, pues resulta que yo mandé un estudio de laboratorio para mi paciente que le voy a hacer algún tipo de cirugía. Mandé los estudios. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Principalmente vamos a encontrar un alargamiento del TTPA en los pacientes con hemofilia. El paciente con hemofilia va a tener prácticamente normales todos los otros niveles que nosotros solemos considerar para detectar algún tipo de problema de coagulación. Va a tener un nivel normal de plaquetas. Muchas veces he escuchado, oye, pues es que el paciente tiene hemofilia, seguramente necesita plaquetas, necesita plasma, que ponle vitamina acá para que lo puedas atender. Eso no tiene nada que ver. El paciente, el único tratamiento que necesita es el sustituto del factor que sea faltante. Y bueno, a pesar de que ya se sabe este antecedente en los estudios de laboratorio, en algunos pacientes, incluso con hemofilia severa, el TTPA no se encuentra alterado, o sea, se encuentra con normalidad. Y bueno, las pruebas definitivas van a ser las pruebas genéticas, hacer un estudio genético específico para detectar qué nivel de población tiene, si es el carrillo, la lengua, etcétera. Presencia de sangrado, trastornos de la articulación temporomandibular asociados a los problemas sanguíneos, y en algunos casos muy raros se pueden observar signos de anemia. Esto es debido a que por otro sangrado pudo haber tenido un sangrado del tubo digestivo, algún otro tipo de sangrado, el cual le ha hecho perder grandes cantidades de sangre, incluso durante tiempos prolongados, y por esto puede llegar a presentar
la presencia de anemia, ¿no? La palidez de los tejidos. En muchos libros yo he leído que una de las características de la hemofilia es que presentan sangrados gingivales de manera espontánea. Bueno, en los casi 15 años que llevo tratando pacientes con hemofilia, jamás he encontrado un paciente que sangre de manera espontánea por tener hemofilia. Entonces yo no estoy de acuerdo en esas bibliografías que así lo expresan, que así lo dicen, que solo por el hecho de que el paciente tenga hemofilia va a presentar gingivorragia. Yo no lo considero así. Y bueno, características extraorales. Estas características son por las cuales muchas veces nosotros nos podemos llegar a dar cuenta de que un paciente tiene hemofilia. Esto porque el mundial, la mayoría de las áreas de la salud le han tenido miedo a la hemofilia. Igual en el área odontológica, muchos pacientes se niegan a la atención del paciente con hemofilia, argumentando que desconocen cómo tratarnos, cómo llevar el procedimiento a cabo, tienen miedo a las hemorragias, a los sangrados. Entonces, esto causa que muchos pacientes mientan durante el interrogatorio sobre las enfermedades que padecen, y en este caso la hemofilia. Muchos pacientes ocultan que padecen hemofilia por temor en este caso, por temor a no ser atendidos, ¿no? Hay veces que un paciente ya estuvo en una peregrinación, que ya fue a visitar 5, 6, 10 dentistas y ninguno lo quiso atender. Entonces, como ya tiene la molestia, como ya le hubo el tratamiento, prefiere ocultar que tiene hemofilia. Y bueno, esto van a ser las hemartrosis articulares ya permanentes, la presencia de hematomas de tamaños extensos y obviamente hemorragias. Estos mismos pueden afectar a cualquier articulación del cuerpo y a cualquier parte del mismo. Los lugares más frecuentes donde nosotros vamos a encontrar este tipo de daño de hemartrosis, sobre todo ya en pacientes adultos, van a ser en las articulaciones de carga, que vienen siendo desde los hombros, tobillos, rodillas, codos. Estas articulaciones normalmente ya se encuentran dañadas por el constante sangrado que han presentado el paso de los años. Actualmente estos signos, estos síntomas han disminuido porque ya tiene acceso a mejores tratamientos, el tratamiento ya lo tienen generalmente en su casa, entonces son sangrados mínimos y ya no presentan este tipo de daños anormales. Uno, oye, ¿quién te pegó? ¿O qué te pasó? ¿No? ¿Por qué tienes ese hematoma tan extenso? Aquí en las fotos podemos observar, ¿no? Uno a veces se asusta de ver este tipo de hematomas tan extensos y vemos los daños en las articulaciones. Durante un sangrado activo, las articulaciones, si no son tratadas con el factor sustituto, se inflaman y pueden llegar incluso a ocasionar un aumento en el volumen de la articulación, que puede llegar a ser incluso el doble de tamaño. En las fotos les pongo unos sangrados de rodilla, ¿no? En los cuales se puede observar pues, que las rodillas se inflaman y se deforman. Ese sangrado, si no se atiende oportunamente, pues le puede durar al paciente semanas, ¿no? Con la sangre ahí acumulada. Y al estar ahí acumulada, pues va haciendo el deterioro de las estructuras aledañas, que principalmente son los huesos. En el caso del articular, dificultad o el cierre, ¿sí? Y bueno, otras características va a ser los hematomas musculares, y hematomas profundos, los cuales impidan que el paciente pueda deambular de manera adecuada, que le cueste trabajo sentarse o levantarse, que le cueste trabajo levantar un brazo. Cuando ustedes atienden a un paciente con hemofilia, tengan cuidado a veces hasta con que si ustedes le aprietan fuertemente la mano al saludarlo, pueden ocasionarle un codo en el hombro. Al 70%
por el cual ya uno puede sospechar de que tiene hemofilia. Esto a nosotros al hacer el interrogatorio, al hacer la historia clínica, si el paciente dice, pues mi abuelo tenía hemofilia, bueno, pues nosotros podemos sospechar que él puede ser portador también de la hemofilia. Y también debemos de tener en cuenta las enfermedades adquiridas. Las principales enfermedades que, aparte de la hemofilia, que puede tener el paciente, van a ser las artropatías, o sea, los daños articulares. En este caso, en el área odontológica va a ser el daño de la articulación temporomandibular. Un paciente que nosotros forcemos a que abra en exceso la boca y que él ya tenga una dificultad para esto, nosotros podemos provocar un sangrado en ese momento, que a lo mejor nosotros no lo vamos a notar, pero el día de mañana que el paciente se despierte, ya no va a poder abrir la boca o ya va a tener una inflamación severa. También algunos de los pacientes, sobre todo los que ya tienen más años de edad, en un momento vamos a hablar de los tratamientos, pero anteriormente el tratamiento para la hemofilia principalmente eran las transfusiones sanguíneas. Originalmente se ocupaba, todavía en los años 70, se ocupaba plasma para hacer la sustitución del factor faltante. Después evolucionó algo que se llamaba crioprecipitados, y cerca de los años 80 aproximadamente hubo una gran cantidad de pacientes con hemofilia que fueron contagiados de diversas enfermedades, como lo es el VIH o SIDA, diversos tipos de hepatitis, y así como varias enfermedades que podían transmitirse de manera sanguínea, y esto se daba al recibir los tratamientos, ¿no? Antihemofilia, les iban a que les hicieran sus transfusiones sanguíneas, sus aplicaciones de plasma o de crioprecipitados, y de esta manera adquirían estas enfermedades. Después de los años 90, se cambiaron las leyes, cambiaron los estudios de laboratorio, mejoraron los medicamentos para la hemofilia y se dejaron de usar las transfusiones sanguíneas o los productos derivados de sangre. En la mayoría de los países se ocupa actualmente el sustituto directo, que es la proteína del factor 8 o del factor 9, o dependiendo del tipo de coagulopatía que tenga, la cual ya viene libre de todos los demás productos que contiene la sangre. O sea, ya no contiene plasma, o sea, ya no contiene nada más que únicamente la proteína, que es en este caso el factor 8 o factor 9, y por lo tanto prácticamente desapareció por completo el riesgo de que los pacientes pudieran llegar a tener estas enfermedades. Esto es importante saberlo. Si ustedes tienen un paciente, vamos a suponer 40, 50 años, que sobrevivió a esta etapa de los años 70, 80, bueno, el paciente puede haber tenido un curso de cualquiera de estas enfermedades. Si ustedes tienen un paciente que ya nació después de los años 90, pues este riesgo se disminuye o es nulo, por lo menos por el lado de las transfusiones. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros debemos de saber antes de empezar a atender al paciente con hemofilia? Si llega el paciente a la consulta y dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo necesito este tratamiento o quiero que me revises, pero fíjate que tengo hemofilia. Bueno, primero que nada tenemos que saber el diagnóstico y tipo exacto de la hemofilia que tiene el paciente. Normalmente el paciente va a ver qué tipo de hemofilia tiene y qué tratamiento se lleva para la misma, ¿no? Para la hemofilia. Después nosotros vamos a necesitar hacer un diagnóstico exacto y, bueno, lo más exacto posible de tratamiento dental que vamos a hacer, un plan de tratamiento. Es muy importante que siempre nos apeguemos al plan de tratamiento del paciente con hemofilia. Debemos de saber qué tratamientos se han realizado, tratamientos relacionados con la hemofilia y tratamientos dentales. Algunos ya tienen algún antecedente de tratamientos dental. Hay otros que jamás en su vida han recibido tratamientos dentales por temor a los sangrados, por temor a que el dentista no sepa cómo tratar el paciente y pueda ocasionar un sangrado, una hemorragia. Y sobre todo debemos de llevar interconsultas con el médico hematólogo que trate al paciente. Normalmente, como yo lo manejo, es de la siguiente manera.
al paciente se presenta la primera cita, le hago su historial clínico completo, y le doy una hoja con un odontograma en el cual explico qué es lo que voy a hacer, el plan de tratamiento, y hago una nota para su hematólogo en la que cuántas extracciones necesita, y el hematólogo normalmente va a ser el que se va a encargar de saber cuánto medicamento, cuánto factor sustituto va a ocupar el paciente. Perdón. Este factor se va a calcular de acuerdo al peso y principalmente al peso del paciente, y se va a subir por porcentajes de factor que esté circulando en sangre. Esto quiere decir, un ejemplo, ¿no? Que si yo voy a atender a un paciente con hemofilia, bueno, pues se recomienda que el día de la consulta al paciente le hayan subido los niveles de factor 8 con la aplicación de su medicamento a un 30%. Si voy a hacer una endodoncia, un tratamiento de conductos, bueno, que el paciente 1 hora antes de presentarse a la consulta le hayan colocado por lo menos al 50%. Y si voy a hacer un tratamiento quirúrgico o periodontal, bueno, que el paciente venga con un 100% de los niveles de factor 8 en sangre o factor 9, para que yo no tenga ningún riesgo y lo pueda atender. El factor se va a mantener en sangre una vez que sea aplicado. Se va a mantener dependiendo del tipo de hemofilia. En la hemofilia tipo A, durante 8 horas. Esto nos da un tiempo bastante bueno de trabajo para nosotros como odontólogos. El paciente puede ir por la mañana al hospital a que le apliquen su medicamento. Si es que ya cuenta con él en casa, se lo puede aplicar antes de venir a la consulta y todavía va a tener algunas horas para estar protegido. En el caso de la hemofilia tipo B, el factor 9 en sangre, una vez que se ha aplicado, va a tener una duración de 24 horas. Ellos tienen un poco más de ventaja, ya que ese factor tarda más tiempo en ser metabolizado que el metabolismo lo elimine de su sangre. Y bueno, cosas que debemos de saber de la hemofilia que son importantes. La hemorragia suele ser tardía. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros muchas veces vamos a llevar el tratamiento y vamos a decir, oye, qué suerte, no sangró, no le dolió nada, acabó bien. Pero resulta que cuando llegó a su casa inició con un sangrado. Puede ser desde una gotita gingival, una gotita que sin querer lastimamos con la fresa, con el explorador, con algún instrumento punzocortante, y el paciente, ese sangrado pues va a tardar, ¿no? Va a tardar, que puede ser que el sangrado le dure 1 hora, cuando normalmente debería de detenerse en 2 o 3 minutos. Puede ser que el sangrado le dure 1 hora, 2 horas, un día completo, una semana, un mes. Y ese sangrado que tiene de un mes, y el paciente no estaba controlado con el factor antihemofílico, no le aplicaron su factor antes del tratamiento, ese sangrado le puede durar un mes, ¿no? Y puede ser provocado por algo que nosotros hayamos realizado en algún tratamiento, ¿no? Ya sea intencional, no intencional, o intencional o accidental. Estos sangrados no siempre van a ser inmediatamente a la lesión. Puede ser que yo en el momento del procedimiento sin querer rasguñé la encía, con la fresa, con la pieza de alta velocidad lastimé la lengua. Oye, pero fíjate, ¿no sangró? Qué bueno, ¿no? Pero 2 horas después empezó a sangrar poco a poquito, y de ahí se siguió el sangrado, ¿no? Durante días o semanas. Algunos pueden iniciar minutos después del traumatismo, ya que muchos pacientes tienen algo que se llama hemostasia primaria, lo cual va a controlar el sangrado durante unos minutos, pero no se va a formar un coágulo como tal. Y bueno, los sangrados nasales, los sangrados gingivales, y van a ser una característica más del von Willebrand, no tanto como de la hemofilia como tal. Era lo que les mencionaba hace un momento. No por ser paciente con hemofilia va a presentar sangrados espontáneos nasales o de las encías, o algún tipo de sangrado espontáneo.
Bueno, los medicamentos. ¿Qué medicamentos utilizan los pacientes? Primero que nada, son los factores de sustitución, que actualmente me parece que ya están en tercera o cuarta generación. Son factores de sustitución que se obtienen de clonación celular. Estas células las clonan a través de ratones, y de ahí se obtiene la proteína del factor 8 y se le entrega los frascos al paciente. Ahorita les voy a enseñar una presentación de cómo viene el medicamento. Factores recombinantes que vienen siendo de segunda generación. Los crioprecipitados que ya no se usan, estos son un derivado directo de sangre. Ajá. Los derivados sanguíneos como el plasma, que ya era prácticamente la sangre pura, o incluso la sangre, ¿no? O sea, una transfusión directa de sangre. También algunos pacientes van a estar habituados al uso de analgésicos. El más utilizado por el paciente con hemofilia es el paracetamol, y algunos tienen un buen resultado con antiinflamatorios en dosis bajas. Y bueno, algo para recordar, siempre debemos evitar el uso del ácido acetil salicílico, mejor conocido como aspirina, ya que rompe la cadena de coagulación, evita que se formen los coágulos. Y bueno, una dosis del ácido acetil salicílico puede ser mortal para un paciente con hemofilia severa. También debemos de evitar nosotros enviar medicamentos intramusculares. Aquí en México solemos enviar algunos medicamentos para el dolor inyectados cuando el paciente presenta ya dolores severos, o a veces antibióticos, ¿no? También de manera inyectada vía intramuscular. Bueno, en el paciente con hemofilia no podemos enviar eso, porque a lo mejor sí va a servir el antibiótico o el medicamento para el dolor, pero le vamos a ocasionar un sangrado intramuscular. El factor antihemofílico. Lo vamos a encontrar en presentaciones en las cuales viene un líquido, que esto viene siendo agua destilada, y un polvo en el cual viene la proteína. Estos se van a combinar para hacer una mezcla de líquidos. Se aplican en una jeringa, dependiendo de la cantidad del cual venga la presentación, y se aplican con una mariposa vía intravenosa. Ajá. Esto normalmente la mayoría de los pacientes con hemofilia, por lo menos aquí en México, lo saben hacer ellos mismos. La mayoría de los pacientes aquí en México cuentan con el medicamento en su casa. En algunos poblados alejanos, en algunas ciudades muy pequeñas, el paciente tiene que acudir al hospital para que le den el medicamento y se lo puedan aplicar. Es muy raro ya encontrar un paciente que se encuentre en esta situación, por lo menos en México, ¿no? Únicamente son pacientes que viven, no sé, en zonas rurales, en el campo, ¿no? Los cuales muchas veces se tienen que trasladar a un hospital para aplicarse el medicamento. Bueno, pues esto es la proteína, la cual una vez que esté circulando en sangre, va a provocar que se forme el coágulo, que funcione la cadena la cascada de coagulación. Va a venir en diversas presentaciones, desde 250, se llama unidades internacionales, UI, 250, 500, 1000, 1500 y 2000. Estas dosis se va a calcular, como les decía, de acuerdo al peso y de acuerdo a la cantidad de factor que necesiten. Normalmente este cálculo no lo vamos a realizar nosotros, lo tiene que realizar el hematólogo, es la indicación, que sea realizado por el hematólogo, quien ya conoce a su paciente, que sabe qué tipo de sangrado presenta, cada cuándo presenta sangrados, ajá, qué tal está funcionando el factor, porque hay algunos pacientes que llegan a presentar algo que se llama inhibidores. El inhibidor en la hemofilia es que el mismo cuerpo produce anticuerpos contra los factores de coagulación, y en cuanto al paciente le aplican los factores, el cuerpo lo destruye, lo elimina, y pues al paciente es como si no le hubieran aplicado nada, o la duración del mismo medicamento es menor. En vez de que le dure 8 horas circulando en su sangre, a lo mejor le dura 1 hora o 2 horas. Algunos otros presentan reacciones alérgicas al medicamento de acuerdo al tipo de proteína
o la clonación por la cual haya sido. Hay algunos pacientes que los factores de coagulación que fueron clonados a través de células de ratón presentan alergias, tienen que usar una clonación a través de células de caballo. Hay unos que tienen que ser derivados sanguíneos directamente por donadores humanos, y de ese tipo de factores es el único que aceptan. Y bueno, nosotros no nos vamos a meter mucho en ese asunto. Eso tiene que ser hecho por el hematólogo. Ahora, ¿qué pasa si el hematólogo no tiene idea de cómo calcular el factor? Hay hematólogos que dicen, no, pues yo considero que para una extracción, yo como médico hematólogo, creo que es algo sencillo, pues le vamos a dar al 30%. Y pues eso es un gran error, porque si al paciente con hemofilia severa le calculan una extracción con el 30% de factor, a lo mejor durante la consulta y durante el procedimiento no va a sangrar, pero en los siguientes días o las siguientes semanas va a ser un sangrado que no lo va a dejar estar bien, no va a estar sangrando todo el tiempo, todos los días, las 24 horas del día, hasta que le apliquen la cantidad de factor necesaria. Aquí en México se hizo una guía por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, es quien lleva el sistema de salud en México, el principal sistema de salud gubernamental de México, la seguridad social. No sé cómo lo manejan allá. Bueno, aquí el IMSS, o Instituto Mexicano del Seguro Social, junto con los médicos especialistas de la hemofilia, crearon una guía para el tratamiento del paciente con hemofilia. Esta guía se puede descargar por PDF, se meten a Google y la googlean, así, guía del IMSS y Instituto Mexicano del Seguro Social para el tratamiento de la hemofilia, y ahí viene todo lo que les estoy explicando, las diferentes presentaciones del medicamento, las características del paciente, pero sobre todo viene una guía de cómo calcular la cantidad de factor que necesita el paciente de acuerdo a los kilogramos que él pesa. Y viene una pequeña guía de una recomendación según los tratamientos dentales que vaya a ocupar el paciente. Esa guía la pueden descargar, no es obligatoriamente para México. La utilizan, sabemos que se utiliza en muchos otros países donde no llevan esta guía. Descargan esa guía, la cual es muy útil. Y bueno, existe una Federación Mundial de Hemofilia, la cual hace como, pues la mayoría, es quien autoriza la mayoría de estas guías, quien se encarga de verificar que los tratamientos sean seguros para los pacientes. Se hacen congresos mundiales de hemofilia. Y bueno, ellos tienen una lista en su página de la Federación Mundial de Hemofilia de los medicamentos que no se recomiendan consumir para el paciente con hemofilia. Aquí en México, yo aquí les pongo en negro los medicamentos que normalmente utilizo en mi consulta dental para pacientes no hemofílicos, para pacientes sanos, ¿no? Que es el diclofenaco para desinflamar, el ibuprofeno, indometacina, algunos analgésicos, naproxeno. Bueno, estos medicamentos no se deben de utilizar en los pacientes con hemofilia. De hecho, es una guía mucho más, una lista de medicamentos mucho más larga. La mayoría son antiinflamatorios y medicamentos para el dolor, los cuales no se deben de utilizar en el paciente con hemofilia, a excepción de que el paciente se encuentre completamente controlado con los medicamentos sustitutos del factor faltante. Y bueno, ¿qué es la profilaxis en hemofilia? La profilaxis es de los tratamientos más actuales, que hoy en día ya existe opciones de tratamientos genéticos, pero bueno, a nivel mundial se está tratando de llevar lo que es una profilaxis, que es la aplicación periódica de los factores de coagulación para prevenir las hemorragias. En países de primer mundo como Estados Unidos o Europa, el paciente tiene acceso a colocarse el medicamento que le da el factor sustituto todos los días, ¿no? Algunos pacientes incluso tienen la colocación de catéteres intravenosos, que es una vía de acceso directa al torrente sanguíneo para poderse aplicar el medicamento todos los días o cada 8 horas o cada 24 horas, según el tipo de hemofilia. Aquí en México la profilaxis
primaria que se lleva. Actualmente por ley se les da a todos los niños con hemofilia severa y se les hacen sus aplicaciones de acuerdo a su peso, 2 o 3 veces por semana. Esto los ayuda a que los sangrados se controlen, a pesar de que el factor dure 8 horas o 24 horas en sangre. Ayuda bastante a controlar los sangrados, ayuda a que no generen artropatías a futuro y que puedan llevar una vida prácticamente normal. Esto es importante que nosotros lo sepamos, porque muchas veces el paciente ya tiene sus días establecidos de aplicación profiláctica del factor. Entonces nosotros nos conviene dar la cita del paciente o realizar los tratamientos el mismo día que el paciente se aplica el factor. No todos los pacientes tienen acceso a este tipo de medicamentos. Algunos sufren mucho para conseguirlos dependiendo del país en el que se encuentren, dependiendo de la ciudad o el poblado en el que ellos se encuentren. Algunos cuentan con dosis mínimas, algunos no cuentan con estas dosis de medicamento. Entonces, nosotros debemos de tratar de acoplarnos a los días en los que el paciente cuenta con el medicamento para que estén protegidos durante los tratamientos que nosotros vayamos a realizar. Es aquí donde siempre yo a los odontólogos que les doy este tipo de entrenamientos o de pláticas, les pido que respeten mucho los horarios de las citas de los pacientes, porque hay veces que el paciente dice, yo hoy tengo mi cita con el dentista, me voy a aplicar mi medicamento, llego con el dentista y me dice, oye, ¿qué crees? Que no te voy a poder atender hoy, que se me juntaron las citas, que ya me tengo que ir, que se me descompuso la compresora de aire, o llega el paciente y el consultorio está cerrado, ¿no? Pero pues resulta que ese paciente con hemofilia se aplicó toda su dosis del mes o toda su dosis de la semana para poder ir a atenderse a nuestra consulta dental, y entonces el paciente ya se queda sin dosis para toda la semana o todo el mes. Uh-huh. Y bueno, aquí voy a hablarles un poco y brevemente, para no alargar tanto la plática, del uso de la anestesia en el paciente con hemofilia. Lo divido normalmente en cuando es anestesia en el maxilar o superior, inferior y en tejidos blandos. Cuando nosotros vamos a anestesiar para hacer alguna eliminación de caries o algún tratamiento en los cuadrantes superiores, en el área maxilar, no siempre el paciente va a necesitar el uso del factor. El calibre de aguja que nosotros utilizamos para aplicar la anestesia dental es tan pequeño que muchas veces no provoca ni siquiera un hematoma en su aplicación. Muchos pacientes con hemofilia, o si no es que todos, están sometidos a estudios de laboratorio constantemente. Entonces, cuando al paciente le van a hacer un estudio de laboratorio, le van a analizar su sangre, le piden que no se aplique factor antes para que el estudio no se vea alterado por la proteína que va a estar circulando en sangre. Entonces, la mayoría de los pacientes para estos estudios de laboratorio no se aplican el factor, y esa lesión que causa la aguja no les genera en la mayoría de las ocasiones ningún hematoma ni ningún sangrado. Lo mismo sucede en boca. Cuando yo voy a anestesiar el cuadrante superior, sobre todo en pacientes que sé que tienen dificultad para conseguir el medicamento, que ya no cuentan con seguridad social o que por algún motivo no pueden aplicarse el medicamento en ese momento, yo sé que puedo muchas veces aplicar 1 o 2 cartuchos de anestesia sin riesgo. Pero eso no es lo mismo o no es de la misma manera cuando vamos a anestesiar el cuadrante inferior. Cuando nosotros anestesiamos el cuadrante inferior, yo normalmente utilizo la técnica troncular, en la cual anestesiamos muy cerca de la articulación temporomandibular. Este sangrado, esta aplicación de anestesia en esa zona va a provocar que la sangre migre hacia la articulación temporomandibular y va a ocasionar los problemas que les comentaba anteriormente. Entonces, siempre que voy a trabajar y que sé que voy a ocupar anestesia en el cuadrante inferior, siempre le pido a mis pacientes que vengan en los días en los que se aplica un factor, o que una hora antes de presentarse a la consulta,
se hayan hecho la aplicación del factor, o si yo me veo en la necesidad de hacer un procedimiento con anestesia en el cuadrante inferior, sobre todo procedimientos sencillos como de operatoria, bueno, les aviso, ¿no? Oye, te voy a aplicar anestesia troncular, está cerca de tu articulación. Terminando la consulta, lo primero que tienes que hacer es aplicarte el factor para evitar que ese sangrado que yo provoqué con la aguja migre hacia la articulación. Y bueno, igual en tejidos blandos, dependiendo del procedimiento y del motivo por el cual vayamos a necesitar la anestesia, va a ser la aplicación del factor. Si vamos a hacer algún tipo de frenilectomía o algún tipo de cirugía en tejidos blandos, es obligatorio que el paciente ocupe el factor. En algunas ocasiones tenemos que hacer una pequeña preparación subgingival. Bueno, a lo mejor en ese momento el paciente no venía protegido, pero ya le avisamos de que terminando la consulta tiene que ir a aplicarse el factor. El anestésico que yo normalmente utilizo es lidocaína con epinefrina al 2%, es el que ocupo normalmente en el paciente con hemofilia. Y bueno, de prevención, al paciente con hemofilia, pues se le deben de realizar profilaxis 2 o 3 veces al año. Siempre debe de estar en revisiones periódicas para encontrar caries, encontrar enfermedad periodontal o cualquier problema que pueda ocasionarle una complicación a futuro. Yo trato de que a todos los pacientes con hemofilia se les pongan selladores de fisuras y fosetas. Incluso en pacientes adultos, yo les estoy colocando selladores de fisuras y fosetas. Yo sé que a lo mejor esto suena un poco raro o no sé, no tan correcto, pero incluso a veces se los aplico en restauraciones que ya fueron realizadas. O sea, le coloqué una resina y sobre la resina hago el grabado con el ácido grabador y vuelvo a colocar un sellador de fisuras y fosetas para evitar que se vuelva a formar caries, ¿no? También es recomendable el uso de los protectores bucales, son los protectores que utilizan los deportistas. Esto es recomendable en los pacientes, sobre todo en pacientes pediátricos, ya que son los que más sufren accidentes en boca. Generalmente les recomiendo a los padres que les realicen protectores bucales para que el paciente no se vaya a caer y se vaya a morder la lengua, el labio, el carrillo. Y bueno, estar en constante enseñanza y educación del paciente con hemofilia, estarle explicando qué es lo que se va a realizar, estarle enseñando cómo detectar caries, etcétera. Y bueno, les voy a hablar ya para finalizar brevemente de los tratamientos y de las recomendaciones que yo les doy. Primero, exodoncia y cirugía, ¿no? Ningún paciente está exento de que en algún momento vaya a requerir alguno de estos. Aquí tomé unas fotos. Estas fotos las subieron esta semana en un grupo de hemofilia que fue donde me encontraron, donde me contactaron. Es un paciente de aquí de México, de la ciudad de Monterrey. De hecho, le mandé un mensaje para pedirle permiso de que me dejara utilizar sus fotos y no me contestó. Espero que no se enoje si es que llega a ver este video. Pero bueno, mantendremos su identidad resguardada. Y así es como va a llegar un paciente con un sangrado bucal. Él me comentaba que se lastimó cepillándose los dientes con un cepillo de cerdas duras y llega al hospital. Él toma su foto con su bote de litro, con la mitad del bote lleno de sangre y está escupiendo. Obviamente yo le di la indicación de que dejara de escupir, que dejara de hacer movimientos con la boca, que evitara la succión. Y bueno, para cualquier procedimiento quirúrgico o de extracciones, de exodoncia, es obligatoria la aplicación previa del factor necesario. No importa con cuánto dolor se presente el paciente, no importa con cuánta molestia venga, cuánto nos ruegue, cuánto nos ofrezca de dinero para que le realicemos la extracción. Si el paciente no viene con la aplicación previa, que mi recomendación es a niveles de 100% del factor, no le realicen un procedimiento quirúrgico o de extracción. ¿Ah? Cuando se pueda, se debe de programar la cita. Lo que yo siempre les recomiendo,
o van a operar a un paciente con hemofilia, opéralo temprano, que sea tu primer paciente, dale un poco más de horas en tu consulta para que tú llegues lúcido, despierto, bien desayunado, que tengas energía para hacer la cirugía y el procedimiento adecuadamente, que evites cometer errores. Hay que tener mucho cuidado. A veces la extracción o la cirugía se llevó a cabo adecuadamente y resulta que accidentalmente le cortamos el carrillo, la lengua, con el bisturí, con algún instrumento, y el paciente no presenta ningún problema de sangrado del lugar de la exodoncia, pero sí empieza a sangrar de la lengua, de donde nosotros por accidente ocasionamos el sangrado. En la mayoría de las veces yo les coloco, cuando es posible, sutura y apósitos quirúrgicos. Utilizo, incluso en algunas ocasiones, realizo acetatos. No sé cómo lo llamen allá en Chile, si también se llamen acetatos. Son con los que se realizan los guardas oclusales aquí en México se llama acetatos. Son como unas placas transparentes. Yo lo que hago es que le tomo la impresión con alginato, con algún material sencillo, saco el positivo en yeso, con mi pieza de baja, con una fresa de bola de carburo, destruyo el diente que voy a extraer, fabrico el acetato, más o menos planificando cómo va a quedar después de la extracción, recorto ese acetato, y una vez que yo realicé la extracción o el procedimiento quirúrgico, uso algún tipo de apósito o de acondicionador de tejidos para tratar de proteger esa herida del paciente con hemofilia. El acetato lo dejo de tal manera que no afecte la oclusión del paciente, que no tenga algún filo o alguna parte que pueda lastimar la lengua, los carrillos, y que se pueda detener de la mayor cantidad de dientes posibles. Le explico al paciente que debe de llevar higiene del acetato, pero que, bueno, las primeras horas lo debe de mantener ahí para que presione la herida y ayudar a controlar el sangrado y que provoque la hemostasia. Es algo de lo que yo hago cuando voy a hacer extracciones en pacientes con hemofilia, sobre todo hemofilia severa. Después, sobre operatoria y restaurativa, ¿no? Bueno, va a ser necesaria, como en todos los tratamientos, la aplicación previa del factor que se necesite. Aquí no tiene que ser obligatoriamente al 100%. Nosotros debemos de recordar que el paciente con hemofilia que está bajo un tratamiento de sustituto de factor 8, este factor es una proteína, la cual va a ser eliminada de manera renal, o sea, se tiene que eliminar por los riñones. Los riñones también tienen un límite de la cantidad de factor que pueden eliminar. Por lo tanto, hay hasta cierto límite, o sea, el paciente con hemofilia no está siempre recomendado que esté todo el tiempo aplicándose el factor faltante, porque puede llegar a ocasionar con el paso de los años un daño renal. Ajá. Entonces, en algunas ocasiones, cuando yo sé que voy a atender, no sé, una caries que está en esmalte, un procedimiento sencillo, una profilaxis, algo que yo sé que no lo va a lastimar al paciente, a veces le doy la opción de que no se ponga el medicamento antes. Obviamente yo sé que es un procedimiento muy sencillo, que no voy o muy probablemente no voy a ocupar anestesia, y bueno, se permite esto. Igual hago la programación de la cita, le respeto su horario, sobre todo si se aplicó el medicamento, respeto mucho su tiempo, su horario. A veces el paciente se tiene que trasladar 1 hora para llegar al hospital donde le aplican el medicamento y 2 horas para llegar a nuestro consultorio para que los podamos atender. Entonces el paciente, para llegar a esa cita, ya invirtió 3, 4 horas, tuvo que dejar de trabajar o tuvo que faltar a la escuela para poder venir a nuestra consulta. Y obviamente tener mucho cuidado en el procedimiento. Aquí les voy a dar algunas indicaciones de los procedimientos. En el aislado, yo evito en el paciente con hemofilia utilizar el aislado absoluto con grapas metálicas. Estas grapas metálicas, muchas veces nosotros nos consideramos expertos en el aislado, ¿no? Es que yo soy el que hace el aislado más bonito, no lastimo la encía. Si por error la grapa lastima la encía, va a ser una lesión que va a provocar que el paciente necesite la aplicación del factor por lo menos durante 3 días a 1 semana.
Si el paciente nada más iba por una resina, una amalgama, algún tipo de restauración simple, el hecho de que nosotros nos hayamos equivocado en el aislado absoluto y lesionemos la encía va a provocar un problema más grande de sangrado, ¿no? Igual, en la anestesia, ocuparla solamente si es necesario. La mayoría de los pacientes con hemofilia están habituados a la aguja, no le tienen miedo a ningún tipo de aguja o de instrumento dental. Muchos tienen el umbral del dolor muy alto, que a veces resisten muchos tratamientos sin el uso de anestesia. Entonces, a veces es recomendable evitar la anestesia hasta donde se pueda, ¿no? Tampoco se trata de lastimarlo. Tratar de evitar en lo posible las preparaciones subgingivales, porque esto va a necesitar aplicación de factor durante varios días hasta que la encía termine su cicatrización. Sobre la oclusión, esto es muy importante en el paciente con hemofilia. Si nosotros dejamos una restauración alta, el problema no va a ser dental, se va a ir directo a la articulación temporomandibular y le va a ocasionar un sangrado en la articulación que le va a impedir dificultad para abrir, para cerrar, para hablar. Entonces debemos de tener mucho cuidado en cuidar la oclusión de nuestras restauraciones, que ninguna restauración quede alta. Es preferible mandar otra vez al laboratorio, repetir o hacer lo que sea necesario, pero jamás le dejan a un paciente con hemofilia una restauración alta. Y bueno, cuidar las lesiones de tejidos blandos, no lastimar nada, tener mucho cuidado con esto. En la endodoncia, igual, yo sé que se debe de hacer el aislado absoluto. Cuando me es posible, trato de hacer un aislado parcial con rollos de algodón, poner mi eyector, mi extractor de saliva, estar sacando la saliva todo el tiempo. Se recomienda la aplicación previa del factor que sea necesario, es entre un 30 a un 50% de nivel de factor. Esto sobre todo en órganos dentales vitales, y hacer un diagnóstico correcto. Yo siempre se los digo, si el paciente se puede salvar de esa endodoncia poniendo algún recubrimiento, algún tipo de curación, ahora ya hay varios materiales, biodentina y varios materiales que pueden a veces salvar de un tratamiento de endodoncia, siempre hay que intentarlo, ¿no? Igual, programar la cita. Aquí es muy importante tener en cuenta cuánto tiempo va a tener el paciente la boca abierta, porque un paciente con hemofilia severa, hasta por el hecho de que nosotros lo tuvimos con la boca abierta 1 hora, 2 horas, le puede ocasionar un sangrado. Entonces, tratar de hacer las citas, programarlas bien, sobre todo en nuestros tiempos, para que sea bien hecho, que no le vaya a complicar más al paciente y sobre todo en el menor tiempo posible. Hay pacientes que sangran por mantenerse en una sola posición. Hasta ahora a mí no me ha tocado que estén aquí en el sillón dental y que presenten algún sangrado de rodilla o de tobillo por culpa de haber estado recostados. Pero sí me ha tocado pacientes que me dijeron, oye, es que yo viajé en autobús 2, 3 horas y por estar sentado 3 horas en el autobús o en el avión o en el tren, eso me provocó un sangrado, ya sea en la pierna, en la cadera, en diversas articulaciones, en el simple hecho de que la sangre, por estar en la misma posición, la sangre se fue acumulando en los pies y eso le ocasionó un sangrado. Hay que saber diferenciar bien en las lesiones periapicales. En los pacientes con hemofilia es muy común que después de la instrumentación presente un sangrado, sobre todo si la lima llegó a lesionar el hueso, va a presentar un sangrado el paciente con hemofilia. Y entonces muchas veces confundimos ese sangrado y pensamos que tiene infección, que tiene algún tipo de lesión periapical, pero realmente es un sangrado por culpa de la hemofilia, ¿no? Y entonces ahí estamos enviándole antibiótico, pensando en hacer una pisectomía, cuando realmente lo que estaba causando ese sangrado a nivel periapical era la falta de coagulación. A veces en cuanto le damos la indicación al paciente de que se aplique el medicamento, se acaba lo que nosotros sospechábamos que era una infección o algún otro problema periapical. En periodoncia, igual, yo siempre les recomiendo para cualquier tratamiento periodontal, se pueden realizar todos los tratamientos sin problema, siempre y cuando el paciente
tenga el factor necesario. Deben de ser las dosis, sobre todo si vamos a hacer curetajes abiertos o incluso también para curetajes cerrados, si son profundos, yo recomiendo que esté el paciente entre el 80 y al 100% de niveles de factor previos al tratamiento, y sobre todo por la cicatrización lenta de la encía. Si el paciente únicamente le dan medicamentos, se aplica para un día, los demás días va a continuar sangrando. Yo les recomiendo que siempre después de algún curetaje el paciente tenga suficiente medicamento o que ya esté indicado que se va a aplicar durante 5 días a una semana. Si no se lo hace de esta manera, la sangre que va a provocar el procedimiento que nosotros realicemos nos va a echar a perder el tratamiento. La acumulación de los coágulos tardíos, el paciente con hemofilia va a formar coágulos tardíos o alargados. Esto significa que va a formar unos coágulos grandes y extensos en boca. Estos coágulos nos pueden ocasionar problemas desde una broncoaspiración o que se asfixie un paciente dormido porque va a estar sangrando poco a poquito, y eso va a formar un coágulo grande y extenso en boca, o que se los esté tragando. Entonces es por lo que yo recomiendo que sea una aplicación larga del factor 8, o sea, que lo tenga durante varios días. La enfermedad periodontal va a ser un problema común en los pacientes con hemofilia. Muchos tienen miedo al cepillado porque les sangra la encía, o muchos pacientes cometen este error. Ay, doctor, es que como me estaba saliendo sangre, me dejé de cepillar. Pues sí, pero el dejarte de cepillar ya te echó a perder todos los demás órganos dentales, ¿no? Porque le tenían miedo a la sangre. Yo siempre les doy la indicación, aunque estés sangrando, te tienes que cepillar. Obviamente tiene que respetar las zonas en las que nosotros realicemos algún procedimiento quirúrgico, algún curetaje, y bueno, hacer el diagnóstico correcto, detectar si realmente es un sangrado por hemofilia o un sangrado por una gingivitis, por una periodontitis, disminuir el número de citas por las mismas situaciones que ya les había comentado, programar la cita para respetar el tiempo del paciente y realizar procedimientos altamente cuidadosos, o sea, no por querer tener un ingreso mayor de dinero le recomendemos hacerse una cirugía, ¿no?, al paciente con hemofilia. Igual cuidar las lesiones periapicales, saber diferenciar cuando son causadas por la hemofilia o cuando son realmente por un problema periapical asociado a la presencia de sarro o a algún otro tipo de microorganismo que lo esté causando alguna infección. En las prótesis, bueno, las prótesis se pueden realizar de la misma manera. Obviamente, si vamos a hacer preparaciones y vamos a ocupar anestesia, vamos a hacer algún tipo de preparación subgingival, es obligatorio la utilización previa del factor. Programarle la cita al paciente, cuidar sus tiempos, realizar el procedimiento con mucho cuidado. Igual las preparaciones, cuando se pueda elegir preparaciones por encima de la encía, se debe de preferir. En algunos pacientes me ha tocado ver, he tenido la ocasión de mirar que presentan sangrado al tomar la impresión. Algunas veces las portaimpresiones, los materiales, los silicones o incluso los alginatos generan una succión, y esa succión o ese vacío que generan en boca es suficiente para causar un sangrado que es mínimo, ¿no? Pero me ha tocado verlo más en pacientes con hemofilia. Y de nuevo, cuidar la oclusión del paciente con hemofilia. Un daño permanente en la articulación temporomandibular puede causarle mucho más problemas a un paciente con hemofilia que a una persona sin hemofilia, ya que va a ocasionar que el paciente requiera incluso hasta cirugías de sustituciones condilares por culpa de una prótesis que nosotros dejamos mal ajustada. En ortodoncia, bueno, pues yo les hago ortodoncia a los pacientes con hemofilia. Únicamente les pido que vengan con un promedio del 50% del factor el día de la colocación de la aparatología ortodóntica, sobre todo por el tiempo que van a tener la boca abierta. Si son lapsos largos de tiempo, les permito que se puedan levantar, no sé, cada 20 minutos para que se estiren, para que muevan sus piernas, sus brazos. Trato de utilizar incluso técnicas indirectas para la segmentación de la ortodoncia.
igual hago sus programaciones de las citas, los procedimientos con el mayor cuidado posible, siempre que atiendo a los pacientes con hemofilia o asistentes. Algunas veces yo trabajo solo, pero con pacientes con hemofilia siempre cito a mi asistente para que me apoye en el tratamiento del paciente con coagulopatías. En el paciente con hemofilia no se puede hacer disyunción maxilar con el famoso Hyrax. Este tratamiento es hacer una disyunción maxilar, sobre todo una disyunción rápida, puede ocasionar un sangrado intracraneal y pues eso es directo del paciente al hospital o que incluso puede llegar a fallecer. No dejar factores de riesgo como bandas flojas. Me ha tocado pacientes que han estado incluso hospitalizados por una banda de ortodoncia que se aflojó y que se fue subiendo y se fue metiendo entre la encía, entre el periodonto y ocasionó sangrados terribles porque el dentista la dejó floja, no la cementó adecuadamente, alambres que se clavan en la mejilla, en la lengua, hay que evitar dejar cualquier factor que pueda ocasionar un sangrado en el paciente con hemofilia. Y bueno, sería todo. Creo que me tardé un poquito más del tiempo y pues ya llegamos a la parte de preguntas. No sé cómo cambiar. Aquí. Imagen. A ver, me parece que aquí ya están las preguntas. Aquí están. Ok. Dice si queda grabado. Me parece que sí va a quedar grabando. ¿Cómo se relaciona con los trastornos de la articulación temporomandibular? Como les comentaba, la sangre va a haber un constante sangrado, ¿no? Por culpa, en este caso va a ser ocasionado por nosotros o por un traumatismo directo en la articulación. La sangre va a estar continuamente sangrando hasta que sea detenida, ya sea por compresión o por la aplicación del factor faltante. Esta sangre va a empezar a migrar donde encuentre espacio. Puede ocupar espacios aponeuróticos, espacios intramusculares, pero el espacio más común que ocupa la sangre es el espacio articular. Quita el tejido, perdón, el líquido sinovial de la articulación, lo desplaza y provoca una inflamación en la misma. Las articulaciones tienen la capacidad de tener una mayor, vamos a llamarlo así, no recuerdo el nombre correcto, pero flexibilidad, se pueden inflamar. Entonces desplaza el líquido sinovial y esa sangre queda acumulada en la articulación. El cuerpo, en su proceso de eliminación de la misma, al retirar la sangre, al limpiar la sangre de la articulación temporomandibular, también se lleva parte del cartílago. Es un proceso muy similar al que ocurre en la periodontitis, al proceso inflamatorio, cuando se va perdiendo el hueso por culpa de la periodontitis, que el mismo cuerpo es quien va eliminando ese hueso. Lo mismo sucede en la articulación temporomandibular con la sangre que se acumula por un sangrado. ¿Cómo afecta la hemofilia en pacientes con gingivitis? Principalmente, pues va a aumentar una gingivitis que si una persona normal presenta un sangrado leve, en un paciente con hemofilia va a estar sangrando, o sea, que va a estar hablando, platicando con su familia, con sus amigos y va a estar sangrando por culpa de la gingivitis. El problema es que a los pacientes les da mucho sangrado y dejan de lavarse y eso se vuelve un problema, ¿no? Un error muy grande. A ver qué más dice. Si los pacientes pues dejan de cepillarse porque tienen miedo al sangrado, y es lo que yo les indico, les digo, te aplicas el factor para sustituir el factor que te falta e inmediatamente te empiezas a lavar. Aunque sangres, te tienes que lavar, seguir cepillando. Ok, dice acá, en el caso que el paciente comience con una hemorragia posterior al procedimiento dental. Bueno, pues primero la aplicación del medicamento, y luego la compresión, mantener gasas presionando la zona de la herida durante el tiempo que sea necesario. Puede ser minutos, puede ser horas, puede ser incluso días hasta que el sangrado se detenga. Me ha tocado ver casos que a pesar de que a los pacientes les apliquen
cantidades excesivas del factor faltante, continúan con los sangrados. Entonces, la única manera de detenerlo es con la presión. El paciente no se va a desangrar por una herida dental, pero después de 3 o 4 días de estar continuamente sangrado sin detenerse, pues sí, el paciente ya seguramente perdió 1 o 2 litros de sangre, que obviamente se va a recuperar, pero ya a lo mejor entró en un proceso de anemia, ¿no? Después de varios días de contestar con el sangrado. Dice, ¿para qué procedimientos dentales se debe usar factor de coagulación y en qué porcentaje dependiendo del tipo de intervención terapéutica? Pues como les comentaba hace un rato, creo que ya les había explicado eso. No, lo que yo les recomiendo más es descargar la guía del tratamiento del paciente con hemofilia del IMSS. Ahí viene básicamente cómo se va a ocupar. El mínimo que se requiere para un tratamiento es el 30%. Para tratamientos que involucren tejidos blandos o sobre todo tratamiento de conductos o endodoncias, es a un 50%, y todo tratamiento quirúrgico o de exodoncia, de extracciones, a un 100%. Dice, ¿cuánto tiempo antes debe de aplicarse el factor de coagulación cuando se debe realizar una exodoncia? El factor de antihemofílico, una vez aplicado en la sangre, inmediatamente empieza a hacer efecto. En algunas ocasiones, yo les pido a los pacientes que se lo apliquen aquí mismo en mi consultorio. Yo no se los aplico, eso siempre se los dejo muy claro. Yo no les voy a hacer la aplicación intravenosa, y a veces vienen, en lo que está en la sala de espera, lo preparan, ya traen el medicamento tiene que estar refrigerado, no congelado, solamente refrigerado. Entonces el paciente llega con su hielera, ya viene con su kit de preparación, lo preparan en la sala de espera o aquí adentro, se lo aplica y una vez que se lo aplicó, 1 minuto después podemos iniciar con el procedimiento. A veces se lo preparan en casa, lo aplican por lo menos 1 hora antes y ya los empiezo a atender. Lo que no se debe de hacer es que me lo apliqué hace 8 horas y ya vengo a que me atiendas. No, o sea, sobre todo en la hemofilia tipo A, que el tiempo promedio de vida del factor 8 en sangre una vez aplicado es de 8 horas, ahí no, debe de ser inmediatamente después de aplicado. En la hemofilia tipo B, el tiempo promedio de vida del factor circulando en sangre es de 24 horas, entonces ahí no hay tanto problema, pero es muy raro atender hemofilia tipo B. Creo que yo nada más he atendido de tipo B, creo 4 o 5 pacientes en todos estos años. La mayoría han sido tipo A y von Willebrand. Dice, ¿sí? Sí, o no sé si las quieran escribir aquí mismo y ya las... Me parece que es Meloxicam, el que es el seguro. Esa de cuáles son los seguros, yo creo que se los voy a poner después en los comentarios, porque no tengo el nombre aquí, no lo recuerdo, del antiinflamatorio. Uh-huh. Sí, porque provoca un sangrado a nivel del hueso maxilar, y el primer lugar donde la sangre migra es hacia el área de la base de cráneo. Entonces, a través de los diversos agujeros craneales, etcétera, el sangrado puede ocasionar compresión de los vasos sanguíneos, o migrar a base de cráneo, y eso ya puede ser un riesgo de muerte, no de vida, hacer la disyunción. Hay otros métodos, por ejemplo, en pacientes con hemofilia, incluso pacientes adultos, utilizo placas tipo Holey con tornillos de expansión, y así es como a veces yo genero el espacio para evitar extracciones. ¿Sí? ¿Leo las demás preguntas o ya sería todo? No la...
Podemos hacer un paso rápido por las preguntas. Lo que pasa es que la cuenta tiene que ser utilizada por otra parte de la institución universitaria. Entonces tenemos Muy que bien. desocuparla sí o sí antes de las 19:35 en Chile. ¿Podemos hacer como un paso rápido por la respuesta, tal vez, de las preguntas? Si todavía Ok, tenemos dice, como ¿por tiempo. qué se deben de evitar AINES? Porque afectan la cadena de coagulación. Evitan la coagulación. Dice, un paciente con hemofilia, con daño hepático, ¿qué analgésico sería indicado sabiendo que el paracetamol está descartado? A pesar de que presente daño hepático, sigue siendo el paracetamol. Sí, ya me tocó verlo y platicando con sus médicos tratantes, y a pesar de que tenía daño hepático, le mandaron paracetamol. Fue lo que dimos en un paciente ya casi con cirrosis. Dice, ¿qué consideraciones tomar si un paciente llega por alguna urgencia? Primero, si es sangrado, tratar de controlar la hemorragia y mandarlo directamente a que se aplique el medicamento, el factor 8. Si el paciente con la aplicación del medicamento, bueno, pues realizar el procedimiento que nosotros debamos de hacer, desvitalización del órgano dental, extracción, enviar medicamentos, etcétera. Pero de preferencia, si es urgencia, si el paciente no viene previamente con el factor ya en sangre, no atenderlo, porque nosotros lo podemos complicar todavía más. Dice, por favor, ¿nos podrían enviar la grabación? Ok. Dice, ¿qué hacer si en la consulta comienza una hemorragia? Como tal, no va a comenzar una hemorragia. Obviamente, si accidentalmente le pegué con la fresa o con el bisturí a una arteria lingual, o sea, algo de piso de boca que sí puede ocasionar una hemorragia, lo primero es la compresión, ¿no? Colocar gasas y mantener la compresión hasta esperar que haga efecto el factor, ¿no? Y si no, aplicar más cantidad del factor que haga falta en caso de presentar una hemorragia. Si nosotros presentamos un sangrado, el problema va a ser que ese sangrado no se va a detener. A mí me ha pasado que en algunas ocasiones accidentalmente con la fresa corto la encía, la lengua, etcétera, y bueno, espero 2-3 minutos y continúo trabajando. El paciente con hemofilia, si no está previamente medicado, no se va a detener. Puedo estar 1 hora esperando a que se detenga y no va a suceder. ¿Ah? O sea, va a continuar, aunque sea poquito de a gotitas, pero va a continuar el sangrado. O sea, no va a sangrar más en cantidad, sino que va a sangrar más en tiempo. El tiempo va a ser, va a continuar la misma cantidad, pero en un tiempo muy prolongado. Dice, ¿qué hacer si un paciente con hemofilia, un hemofílico llega con un traumatismo dentoalveolar con hemorragia? Pues como les decía, tratar de contener el sangrado, y lo primero, antes de venir al dentista, debe atenderse de la sustitución del factor faltante, o sea, hacerle la aplicación del medicamento. Es lo único que va a detener el sangrado. Yo aquí puedo poner compresiones, suturar, cauterizar, pero lo que lo va a detener realmente va a ser la aplicación del factor. Ya alguna vez intentamos una cauterización de emergencia y no funcionó. En el lugar donde cauterizábamos volvía a sangrar más. Uh-huh. Y creo que aquí hay más. Dice, el uso del ácido tranexámico es útil en urgencias. Sí, es muy útil. Desgraciadamente aquí en México es muy difícil de conseguir el ácido tranexámico. Antes se conocía aquí en México como Amicar. Hoy en día yo ya no lo he podido conseguir aquí en México, entonces lo he dejado de usar, pero sí sirve. Se aplica con una gasa directamente en el lugar del sangrado. Y dice, ok, sí sirve el ácido tranexámico. Obviamente no sustituye el uso del factor T, pero sí es muy, muy bueno, sobre todo para tratamientos de gingivitis. Dice, ¿cómo evalúa el riesgo del sangrado de un paciente? Bueno, eso fue de lo primero que hablamos. Según el tipo de hemofilia, se clasifica en leve, moderado y severo. Y ese riesgo, pues obviamente en los severos va a ser el riesgo más alto de sangrado, ¿no? Sobre todo los pacientes que no tienen acceso a los sustitutos de factor. Y creo que ya son todas las preguntas. Sí. Y se recomienda citrato de lisina como AINE. No.
Entonces no ocupar R. No sé qué es el INR. Chicos, por temas de tiempo, vamos a dejar Ok. hasta acá las preguntas, ¿ya? Queremos darle las más grandes gracias al doctor por hacernos esta charla que nos aclaró muchos temas que en la clínica principalmente. Y muchas gracias para usted, también para los asistentes de las charlas, y estén atentos a nuestro Instagram de SOCV, también de odonto.cl, porque vamos a integrar más información. Muchas gracias. Sí, ahí de que me busquen. Gracias. En Instagram estoy como Dental Dom o Dental Domicilio. Algo así es como me pueden buscar. Y al contrario, muchas gracias a ustedes. Qué buena importancia de este tema. Pues cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Cualquier duda, con mucho gusto les puedo ayudar. Ya alguna vez ayudé para una cirugía de un paciente para colocación de implantes allá en Chile. Y pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Sí, Dental Dome es el Instagram. O dentistas a domicilio. En Google pueden buscar dentistas a domicilio. Y creo que soy el primer lugar a nivel mundial que aparece en los buscadores de Google. Y ya no sé cómo regresarme de pantalla o si, no sé si me veo.